Vamos a comenzar a poner el termómetro en las negociaciones entre el ministro Martín Guzmán y los enviados del Fondo Monetario que están en Buenos Aires, ya todos lo sabemos, y es importante no dejarlos solos, ¿no? O por lo menos estar lo más cerquita posible. Profesor Alejandro Olmos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Claudio? Un gusto siempre estar con usted. Lo mismo digo. Bueno, esta conversación ya la hemos tenido varias veces, ¿no? Cada gobierno que asume comienza otra vez a renegociar la deuda. Bueno, ¿cómo estamos en este 2020, gobierno de Alberto y como ministro Martín Guzmán manejando la situación? Habida, digamos, de un montón de rumores que están dando vueltas, y en un momento donde Martín Guzmán parece que está buscando un programa inédito, sin reformas estructurales, es decir, un parto sin dolor, una cosa así. Bueno, yo no sé si usted cree en los Reyes Magos, yo no creo, pero posiblemente si uno cree en los Reyes Magos, puede creer en negociaciones sin condicionamientos, sin ajustes. Es decir, yo tengo una experiencia a través de investigaciones históricas de lo que ha significado siempre el Fondo Monetario en sus acuerdos con la Argentina. Ahora, el Fondo Monetario, por el tema de la pandemia, puede ser un poco más, diría, amable en algunas cosas, pero no se va a apartar de sus estrictas normas que están integradas en 3 cuerpos legales: el Estatuto, la Carta Constitutiva y sus reglamentos. Ahí se establece claramente lo que puede hacer y no puede hacer el fondo cuando acuerda con algún país. Y como yo no creo en las palabras, sino en los hechos, usted recordará que cuando asumió el actual presidente y su ministro, se dijo que al fondo no se le iba a pedir más plata, y que se felicitaron porque el fondo, después de los 44.000 o 45.000 millones que dio, no dio ni un centavo más de los 57.500 pactados. Correcto. Pero bueno, hace 2 meses y un poco más, el ministro Martín Guzmán, después de haber arreglado con los grandes buitres, envió una carta al Fondo Monetario para iniciar las negociaciones, firmada por él y por Miguel Pez, el presidente del Banco Central, haciendo una serie de referencias de que la Argentina necesita celebrar conversaciones, bla, 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 pero en la parte final le decía: necesitamos asistencia crediticia, es decir, necesitamos que nos presten plata, que contradice lo que había dicho el ministro antes y el presidente de la Nación. Ahora bien, el fondo seguramente nos va a dar plazo, y seguramente a través de un acuerdo de facilidades extendidas, que es lo más complicado, porque esos acuerdos no se dan sino a través de ajustes muy rigurosos. Quizás esta ley jubilatoria que han mandado al Congreso, donde parece que los jubilados van a cobrar menos de lo que cobraban con la tan cuestionada ley de Macri, será una parte de eso para incentivar la negociación con el fondo. Uh-huh. Ahora, no sé cómo va a ser el acuerdo, sé que se van a postergar los vencimientos, porque para eso se va a negociar con el fondo, y también sé que le van a pedir plata prestada al fondo para pagarle a los acreedores a los que se comprometió el gobierno a pagar. Ahora bien, ¿usted cree que el fondo va a darle a la Argentina 5, 8, 10 años de plazo y le va a dar plata a cambio de nada? A cambio de que vamos a crecer, que vamos a salir adelante, y todas esas palabritas absurdas y delirantes que uno escucha todos los días en los medios. Bueno, con seriedad, con seriedad le respondo, yo no creo, pero hay mucha gente que compra esto, ¿eh? Y sí, por supuesto, compra esto como ha comprado un montón de cosas. Yo lo único positivo, y con pinzas que veo, es que Guzmán anunció que va a ir un proyecto de ley al Congreso para que todo acuerdo con el fondo pase por el Congreso de la Nación, y cualquier emisión de deuda en moneda extranjera sea discutida en el Congreso. Eso realmente me parece positivo. Ahora, me parece positivo
hasta un punto, porque el Congreso ha autorizado todas las emisiones de deuda habidas y por haber desde el 84 hasta hoy, sin jamás discutirlas. Correcto. Entonces, este acuerdo con el fondo, hasta que no lo vea en su realidad, las palabras no me dicen nada. Y no me dicen nada porque ayer precisamente, creo que no sé si en La Nación o en Perfil, algunos de los medios que leo, hablaban de que Cristalina Georgieva es una persona que tiene otras características a las que tuvo en su momento Cristian Lagarde y los anteriores directores del fondo, ¿no? Ahora, seguramente o yo estoy loco o la información que tengo es distinta a la que manejan otras personas y lo veo que todas esas cosas las dicen con tal seguridad que me asombra. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente la Carta Constitutiva del Fondo determina que la directora gerente del Fondo es una empleada del Fondo Monetario Internacional. No es la que decide, ni resuelve, ni dice lo que va a hacer el fondo con el gobierno. O sea, ella recibe instrucciones. ¿Y de quién recibe instrucciones? Del directorio del fondo, que por supuesto ya sabemos por quién está controlado, pero además el directorio del fondo responde a la Junta de Gobernadores, cuyos primeros titulares, que son los que manejan realmente la política del fondo, son primero Estados Unidos, después Japón, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China. Con la mayoría de Estados Unidos, que hasta poder de veto tiene. Así que lo que puede hacer Cristalina Georgieva es simplemente, no sé, usar buenos postales, pero la decisión no la va a tomar ella. Le hago 2-3 preguntitas más y con esto lo despido. Desde ya le agradezco su gentileza. La primera, un poco por lo que usted está relatando. ¿Hay mitómanos en el gobierno argentino? Mire, no sé si hay mitómanos, pero que hay gente que cree en cosas que no son, no tengo ninguna duda, porque lo veo a diario, las cosas que dicen y además cómo se contradicen. Yo tengo un gran respeto por el ministro Guzmán, porque creo que es un gran teórico. Hay cosas que me parece que viven en la contradicción, porque su mentor Stiglitz habló de que los países con motivo de la pandemia tenían que pedir condonaciones de deuda y no se podía pagar esto. Él hizo exactamente lo contrario, prácticamente accedió a todos los requerimientos de los grandes fondos de inversión. Así que realmente no sé si creen en determinados mitos. Y esto que hablo del fondo no es una expresión de Alejandro Olmos. El otro día tuve una larga charla por Zoom con una distinguida economista e investigadora, la doctora Noemí Brenta, que escribió un libro que se llama La Argentina y el Fondo Monetario. Es la historia de la Argentina con el fondo. A estos que creen en el fondo y en el fondo bueno tendrían que leer ese libro para darse cuenta. Bien, por último, esta nueva vuelta de rosca, no una más. No sé si, digamos, uno debe mirar mucho la responsabilidad del fondo o en todo caso la irresponsabilidad de los políticos argentinos en, digamos, primero llevarnos a una situación financiera como la que la Argentina está hoy después de muchos años y en segundo lugar por aceptar estas condiciones. ¿Pasa este nuevo ajuste, esta nueva vuelta de rosca en términos sociales? Mire, yo creo que aquí va a haber un severo ajuste, aunque en este momento no lo expliciten, y como siempre, en esto coincido con mi amigo Juliano, ¿no?, que los gobiernos justicialistas presentan las derrotas como victorias. Pero acá quería hacerle un comentario que seguramente lo habrá oído escuchar únicamente de mi persona, porque bueno, he estudiado minuciosamente la estructura legal del fondo, ¿no? Y una de las cosas que pienso que el gobierno tendría que hacer para negociar con el fondo, porque al fondo va a tener que pagarle, o sí, no hay forma de eludir ese crédito, no hay forma de cuestionarlo, pero sí hay que negociar con el fondo en condiciones distintas a las anteriores, y el gobierno tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos? A ver. Que el fondo sabía que Macri no lo iba a poder pagar y que la situación económica era difícil, porque lo dicen los documentos del fondo, antes del préstamo y después del préstamo. Segundo, porque hay documentos emitidos por el gobierno argentino,
concretamente el bono a 100 años, donde el gobierno habla de la grave situación económica, de lo que podía pasar y de que la deuda no la iba a poder pagar. En tercer lugar, y esto es extremadamente significativo, que el artículo 6º de la Carta Constitutiva del Fondo establece que cuando el Fondo comprueba que se están fugando capitales del Banco Central, el fondo tiene que advertirle al gobierno que tome las medidas necesarias para impedirlo. Si el gobierno no lo hace, tiene la obligación de sancionarlo y suspenderlo. Es decir, el fondo no cumplió con su carta constitutiva porque ni advirtió, ni suspendió, ni hizo absolutamente nada. Entonces, como eso determina la grave responsabilidad del fondo, por lo menos como un elemento para decirle, señores, ustedes hicieron esto, ahora tenemos que negociar de otra manera, no como siempre. Y el gobierno no solo podría plantear eso, y de acuerdo a los reglamentos del fondo, tiene que plantearlo en la Junta de Gobernadores, que por supuesto le van a decir que no. Pero aquí viene esta cosa que he estudiado minuciosamente. El gobierno puede solicitar a la Corte Internacional de Justicia de la Haya una opinión consultiva para que ese máximo Tribunal de Justicia Internacional se expida sobre la conducta del fondo, poniendo en evidencia el fondo, cosa que jamás se ha hecho. Y además de eso, pedir el arbitraje de la Corte de Justicia ante el conflicto que la Argentina tiene con el fondo, de la enorme deuda que tiene y de las exigencias puestas del fondo. Yo creo que eso le serviría al doctor Alberto Fernández para negociar con el fondo de otra manera. Decir, señores, mire, tenemos esto, vamos a pedir una opinión consultiva, vamos a pedir un arbitraje, vamos a extracarlos de todo lo que ustedes hicieron. Vamos a pagarles, pero primero queremos que ustedes acepten esa responsabilidad y sobre la base de esa responsabilidad tengan con la Argentina consideraciones que parece que no van a tener. Profesor, muy amable, le enviamos un saludo como siempre. Muchas gracias, hasta luego.